Millones de personas conocen Geometry Dash, pero muy pocos saben que detrás de ese pequeño cubo amarillo solo había un estudiante universitario que estuvo dispuesto a abandonar su carrera para perseguir un sueño que parecía imposible. Y que estaba a punto de crear, sin saberlo, uno de los fenómenos independientes más grandes de la historia de los videojuegos. Esta es la historia de Geometry Dash. Robert Nicolás Christian Topala nació el 23 de febrero de 1987, en Suecia. Como muchos niños de su generación, creció jugando Super Mario Bros. Y otros clásicos de plataformas. Ese fue el primer contacto de Robert con un tipo de diseño que, sin saberlo, marcaría el resto de su vida. No tenía un estudio. No tenía inversores. Ni siquiera tenía experiencia real como programador. Lo único que tenía era curiosidad. En diciembre de 2007, con apenas 20 años, se unió a dos amigos para crear una animación en un sitio llamado Newgrounds. La llamaron Constant Struggle. Robert la describió como un proyecto divertido que incluso podría darme un poco de dinero. Nadie podía imaginar que ese pequeño experimento sería el primer paso de un camino que lo llevaría a construir uno de los videojuegos más reconocidos del mundo. Mientras estudiaba ingeniería civil en la universidad, Robert hizo algo que parecía completamente fuera de lugar. En junio de 2010, creó su primer videojuego real, Bounce Ball Thingy, un pequeño título de plataformas publicado en Newgrounds. Fue un simple pasatiempo. Un experimento entre clases. Pero ese experimento despertó algo en el que la ingeniería civil nunca pudo darle, la posibilidad de crear mundos enteros desde cero, sin depender de nadie más. No pasó mucho tiempo antes de que Robert tomara una decisión que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Abandonó la universidad. Sin un plan de respaldo. Sin la certeza de que algún día viviría de esto. Solo con la convicción de que quería dedicarse a los videojuegos. En febrero de 2012, Robert se unió a un pequeño equipo llamado Rune Digital, junto a otros dos desarrolladores suecos, Niklas Dennerstall y Daniel Roque Bengtsson. Juntos crearon Forlorn, un juego de plataformas para móviles que, contra todo pronóstico, ganó el premio a mejor videojuego móvil en los Swedish Game Awards de 2012. Pero aquí viene la parte que casi nadie cuenta: Forlorn nunca llegó a lanzarse oficialmente. Un año después, el equipo empezó a trabajar en otro proyecto, Kingdom Escape. Tampoco vio la luz. 2 proyectos. 2 cancelaciones. Para cualquier otra persona, esto habría sido la señal para rendirse. Para Robert, fue la señal para hacer algo distinto, trabajar solo. En 2013, Robert Topala fundó su propio estudio, RobTop Games. Su primer lanzamiento fue Bombings, un videojuego de puzzles publicado a finales de 2012. Le siguieron Memory Mastermind y Bombings Magic. Ninguno de estos juegos fue un éxito masivo. Pero cada uno le enseñó algo distinto sobre diseño, sobre dificultad, sobre lo que hace que un jugador quiera volver a intentarlo una vez más. Sin saberlo, Robert estaba construyendo, pieza por pieza, las bases del juego que lo haría famoso. El 29 de abril de 2013, Robert anunció su nuevo proyecto, un juego de plataformas rítmico llamado Geometry Jump. Lo desarrolló en su MacBook Pro, usando el motor Cocos 2D-X, con lo que él mismo describió como conocimientos básicos de programación. Todo el juego, el motor, los niveles, la física, el sistema de música sincronizada, fue construido en apenas 4 meses. Pero había un problema. Apple se negó a permitir el nombre Geometry Jump en la App Store. Así que Robert tomó una decisión simple, casi improvisada. Le puso el nombre que, sin saberlo, se convertiría en una de las marcas más reconocidas del gaming independiente: Geometry Dash.
El 13 de agosto de 2013, Geometry Dash llegó a los dispositivos móviles. Al principio, nada parecía indicar que sería diferente a sus juegos anteriores. Pero algo empezó a pasar. Los jugadores no solo jugaban, compartían sus intentos, sus fracasos, sus rabietas. El nivel de dificultad, lejos de alejar a la gente, la enganchaba todavía más. Para 2014, Geometry Dash había superado los 20 millones de descargas entre su versión completa y su versión gratuita. En junio de ese año, en Canadá, se convirtió en la aplicación de pago más exitosa para iPhone y iPad, superando incluso a Minecraft Pocket Edition. Lo que Robert Topala había construido casi en solitario, en una habitación, con conocimientos básicos de programación, se había convertido en un fenómeno mundial. Uno de los grandes secretos detrás del éxito de Geometry Dash no fue solo el diseño de Robert. Fue lo que él decidió entregarle a los jugadores, un editor de niveles. De un día para otro, cada jugador podía convertirse en creador. Podía diseñar sus propios niveles, ponerles música, compartirlos con el mundo entero. Ese fue el verdadero motor del crecimiento del juego, una comunidad que no solo consumía contenido, sino que lo generaba sin parar. Durante años, la comunidad de Geometry Dash esperó una sola cosa, la actualización 2.2. Fueron años de silencio, de rumores, de teorías. Robert seguía trabajando, casi siempre en silencio, mientras la comunidad crecía impaciente. Para cualquier otro desarrollador, esa presión habría sido insostenible. Para Robert, se convirtió en la prueba definitiva de que aquel proyecto que empezó como un pasatiempo universitario, ahora tenía una comunidad global esperando cada uno de sus movimientos. Han pasado más de una década desde que Robert Topala abandonó la universidad para perseguir algo que ni él mismo entendía del todo. No tenía un plan maestro. No tenía un equipo. Solo tenía la voluntad de construir algo desde cero, un píxel a la vez, un nivel a la vez. Hoy, Geometry Dash sigue siendo uno de los videojuegos independientes más influyentes jamás creados. No por tener los mejores gráficos, ni el presupuesto más grande, sino porque nació de la obsesión de una sola persona por crear algo propio. Y tal vez esa sea la verdadera lección detrás de este pequeño cubo amarillo, que a veces, las historias más grandes empiezan con la decisión más pequeña de todas. Empezar. ¿Cuál fue tu primer intento en Geometry Dash? Cuéntamelo en los comentarios.